Yo tuve un derrame interno y entonces ellos no lo vieron hasta bastante después. Recuerdo estar convencido de que no iba a volver a ver a mi mujer. Al principio la gente estaba como enfadada. Y lo primero que empezamos a ver fueron caras de desagrado, como si el cartel les molestase. Ada escuchó a un chico que decía, ¿y si voy y le empujo? Los creyentes deberíamos tener más una actitud humilde y pedir perdón. Alma Dúo, bienvenidos a esta entrevista. Creo que estamos bastante sonrientes por todo lo que hablamos fuera del aire, pero de verdad, chicos, es un placer poder estar con ustedes hoy compartiendo. Oh, igualmente. Es un placer estar aquí y ver además cómo trabajáis y cómo lo hacéis, está súper guay. Estamos encantados. Me parece que solo pasa con la gente cristiana que se mueve por un propósito, que quizás son personas desconocidas, pero cuando se conocen es como que al instante hay una conexión que parece que nos conocemos hace mucho tiempo. Es verdad, es como que conectas casi en la primera conversación, Sí. en el primer saludo. Es como que sabes además que tienes muchas cosas en común Sí, con gente que sí, cree sí. que tienen tu misma fe, ¿no? Eso está guay, es verdad. Sí. Bueno, chicos, estamos muy felices de poder hablar con ustedes. Tenemos bastante cositas para preguntarles, pero algo que me interesa saber es cómo hace un matrimonio para crear música juntos y cómo hacen a la hora de tomar decisiones donde no hay mucho acuerdo, que digamos. Ay, me encanta, Juan. Empezamos fuerte, bien. Es que es bastante fuerte eso y quiero saber cómo lo hacen. Madre mía, la verdad es que es muy difícil. Gracias a Dios, antes de empezar a crear música juntos, ya hemos trabajado en otros proyectos juntos. También somos padres, eso es un gran proyecto. Así Encima que, son padres. como que eso ya te ayuda, la vida te pone un poco a prueba para ir creando un sistema de trabajo. Los dos también, antes de conocernos, éramos muy organizados y eso, de hecho, nos vinculó bastante al comienzo, ¿verdad? Los dos teníamos una forma de pensar a la hora de trabajar muy similar y ya de novios nos gustaba hacer como proyectos juntos y eventos y cosas. Siempre hemos sido así. Entonces, fue fácil en ese sentido. Sí, es verdad que tenemos una forma de trabajar bastante similar. Lo que pasa es que luego los dos somos bastante proactivos, tenemos como ideas y las defendemos muy fuertemente. Entonces, claro, tenemos que negociar mucho e intentar, sí. Aún así, a veces es un poco más complicado que otras veces, pero- Qué buen tip para los que quieren buscar novio o novia, ¿no? Buscar a alguien que también tenga objetivos claros, metas y que digan, bueno, trabajemos por esto. Ahí es donde vemos que aún en el noviazgo uno puede tener proyectos y objetivos y lleva a la práctica para el matrimonio también. Sí. Bueno, una clave que nos dieron y yo nunca olvidaré fue que tú cuando estés buscando a una persona y la estés conociendo, que tú entiendas que vas a servir mejor a Dios con ella que sin ella. Que es una pregunta difícil Claro. de hacerse, pero para nosotros fue significativa, ¿verdad? El decir, Sí. ¿servimos mejor separados o juntos? En nuestro caso, juntos veíamos más potencial y eso fue una de las razones de seguir adelante. Se complementaron. Claro, Sí. nos unía bastante también eso. No era la base de todo, pero sí que nos unía mucho. Hmm. Bueno, ¿y cómo fueron esos primeros meses de casados ya? Porque claro, la convivencia es donde cambia un poco las cosas. Jo, pues la verdad, sorprendentemente muy buenos. O sea, nosotros casi todo nuestro noviazgo fue un noviazgo a distancia. En Madrid vivíamos muy lejos y no teníamos tanto transporte, entonces ya estábamos lejos, pero después yo me fui a vivir a Estados Unidos para estudiar un máster y ella se quedó aquí, estuvimos un año lejos y luego cuando volví a España estuvo la pandemia. Ay, Entonces estuvimos yo no. en Asturias y ella en Madrid. Entonces, Claro. cuando nos casamos era como el sueño que teníamos desde hace tantos Por años de fin, estar ¿no? juntos, ¿no? Entonces, la verdad es que en general yo diría que súper bien. Fue guay, hicimos Sí. todo lo que no habíamos podido hacer en el noviazgo. Claro. Fue súper divertido. Sí. En plan, vamos a patinar, vamos a... Sí, y luego también vivimos una situación un poco compleja fuera de lo que es fuera de casa y eso en lugar de separarnos, al contrario, como que nos unió todavía más. Entonces yo diría que el primer año fue súper bueno. O sea, todos han sido Sí, muy buenos, todos. pero me refiero que ese primer año la verdad es que... Bueno, ¿y recuerdan el momento donde dijeron, bueno, ya hacían, claro, música cada uno por su lado? Bueno, tú estudiaste un montón de años, tienes una carrera profesional. ¿En qué momento dijeron, esto lo tenemos que hacer juntos? La verdad es que ya de novios nos gustaba mucho en los eventos que organizábamos o a los que nos invitaban ofrecer los dos llevar la alabanza y eso nos encantaba ensayar juntos, ¿verdad? Era Dirigían como que- juntos las Sí, alabanzas. sí, era algo que nos gustaba muchísimo, la verdad. Y sí que es verdad que cuando nos casamos no estaba la idea en la cabeza, él siempre ha tenido más la idea de hacer música, pero él la ha hecho en solitario.
Claro. Claro. A mí me daba más pereza, porque yo, de hecho, cuando él me conoció, yo no tenía ni redes sociales, ni WhatsApp, ni nada, y yo era como que digo, qué pereza meterte en ese mundo, por favor. Solo podíamos hablar por email o por el WhatsApp de su madre, entonces ese era el nivel Sí. tecnológico. Sí, sí, Entonces, así era que un me daba poco mucha como- pereza solo Sí. pensar en hacer videoclips y cosas, y digo, uy, qué pereza, uy, qué pereza. Ay, qué pequeña diferencia con el hoy. Sí, ya. además que sí. Y nada, Yo creo que fue un recuerdo proceso. un proceso largo, ¿verdad? De Sí. ir calando la idea más. Yo lo tenía muy claro desde hace muchos años. Cuando yo tenía como 17 años fue que yo recibí un llamado de parte de Dios para servirle con la música. Eso. Todas las decisiones que tomé a partir de ahí, ir a seminario y todo lo que he hecho, era con ese llamado. Entonces, claro, yo lo tenía muy claro y ella todavía estaba buscando un poco qué era lo que... Sabía que la música era importante, pero... Entonces fue como un proceso de ir hablando, viendo qué era lo que el Señor ponía en medio, distintos proyectos en el proceso. Sí. Y al final, pues todo se desembocó un poco en Alma, en lo que es ahora. Ha sido un proceso largo, claro. Pero... Sí, el momento exacto no sabría ni decirte en No. qué momento exacto dijimos. Pero Vamos fue un adelante. proceso, Sí, ¿no? porque Sí. ha ido como evolucionando Alma. De hecho, al principio ni siquiera iba en relación a la música. Entonces, ha ido como evolucionando mucho. Bueno, yo creo que pasa mucho en los líderes de alabanza, en los que ministran en las iglesias. Muchos tienen la intención, ¿no? de poder tener su carrera profesional en la música, no solamente cantar en la iglesia, que está súper bien, sino también quizás mostrarlo un poco más para que la gente lo vea y también pueda disfrutar y gozarse y recibir a través de ese don. Pero muchos tienen la intención, pocos lo llevan a cabo, porque es verdad que, a ver, cuando uno se va a casar, claro, el pensamiento, ¿no? Y el piso, y cómo hacemos. Hoy en día a los jóvenes uno le pregunta, ¿y tú planeas casarte? Y te dice, uy, no, porque hoy en día es muy difícil, que los dos tenemos que trabajar, porque si no, no se puede, no se consigue piso. Bueno, todo eso que sabemos que se vive en España y también en otros lugares. Pero además de eso, tener un emprendimiento personal, ¿no? Es algo que se necesita mucha fe y también mucho trabajo. Y el rubro de la música, que hoy en día hay tanta competencia, hay tantos artistas, que a la gente le gusta, que a la gente no le gusta, que encima las tendencias van todo el tiempo cambiando. Así que yo por ese lado los súper felicito. Quiero Gracias. decirles, los admiro un montón. Y creo que también son de ejemplo para muchos que dicen, pero con tantos cantantes, con tantas voces, ¿será que la gente quiere escucharme a mí? Yo creo que cada uno tiene una porción que tiene que mostrar y tiene que atreverse. Y hay lugar para todos. Es Ya. verdad. Sigue siendo igualmente, por ser completamente honesto, un camino que tiene sus altibajos. O sea, para mí, por ejemplo, yo grabé las primeras canciones, el primer CD, cuando tenía 20 años. O sea, hace ya tiempo. Sí. Y han sido casi 10 años de muchos altibajos y hay muchos momentos de mucho desánimo porque al final es un proceso largo. En España parece más complicado todavía. Como no tengas contactos Entonces, al final creo que más que simplemente una cuestión de fuerza personal o algo así, era yo creo que lo que a mí personalmente me mantuvo y ahora juntos es la sensación de decir, es que esto es algo que Dios quiere que hagamos. Entonces, cuando tienes la convicción de que ya no lo haces por un sueño, por una meta personal, sino que es algo que Dios te ha dicho que hagas, la fuerza sale de Él. O sea, realmente, Claro. no sé cómo explicarlo, pero sale así, ¿no? Y hace un par de meses hablando con mi suegra un poco en un momento de estos que estábamos más en bajo que en alto, hablaba de perseverar. Cuando uno sabe que Dios le ha llamado a hacer algo, Sí. lo que queda es perseverar en lo que crees que tienes que hacer. Hasta donde el Señor diga, no sabemos dónde va a acabar o si... Y todavía es un sueño en construcción, no hemos llegado a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, es por su fuerza más, yo creo, esa perseverancia que solo por una cuestión de disciplina o algo así, ¿no? Bueno, y hablando de emprendimientos, habían comenzado con la marca de ropa. Yo los veo de beige. Yo traje pantalón beige porque dije, los chicos en los videos siempre salen de beige. que lo Yo piensas, quiero has combinar pensado con en todo. ellos. Yo quiero estar en el dúo, pero bueno, ahí ya seríamos 3, pero yo no canto. Yo les puedo tener Una los banda, ¿no? carteles. Alma banda. Sí. El triángulo puedo tocar, pero más que eso no. Pero yo quiero que cuenten un poco de la marca de ropa, porque también fue un emprendimiento, una etapa de sus vidas y que también habrá dejado aprendizajes en ustedes. Sí, la verdad es que después de ese primer año de casados estuvimos los dos en paro. Fue una situación un poco dura. Y bueno, al final yo empecé a trabajar en una tienda y mi marido, pues claro, se quedaba en casa tantas horas que él estaba como... Es muy proactivo, él tenía sed de volver a empezar algo y en ese tiempo que él estuvo en casa, que no fue fácil para él,
sí que un día recuerdo entrar en su despacho y ver que estaba haciendo unos logos, unos dibujos, y dije, ¿y esto? Esto es una pasada. Y entonces me empezó a explicar la idea de proyecto que tenía, que en un inicio era como para poder autosostenernos. Además, luego es verdad que lo desarrollamos buscando pues el producto de más calidad, unos diseños hechos por nosotros, pero que fuesen estéticos, algo que igual nosotros no encontrábamos mucho en tiendas de ropa en España. Claro. Y la verdad es que, no sé, lo dimos todo y nos encantó, ¿verdad? Como Sí. no sé cuánto tiempo estuvo Alma Marca. 2 años. Estuvimos yo creo casi 3 años, 2 años y medio o 3, por ahí más o menos. Sí, ese tiempo fue muy divertido, fue duro, porque fue la primera empresa de verdad, pues de buscar proveedores, de ir a eventos, a vender cosas que para nosotros era todo nuevo, pero fue muy divertido y sí que entendimos el momento de dejarlo aparcado para hacer la transición hacia la música como muy de Dios. Fue muy fácil hacer la transición. Sí, y aún así el inicio no era completamente ajeno a la música. La idea de Alma en un inicio era generar recursos para poder estar nosotros en el ministerio musical autososteniéndonos, ¿no? Porque era nuestro mayor hándicap durante muchos años. Yo he estado en seminario 8 años y todo ese tiempo buscaba cómo poder estar en el ministerio, que era lo que sentíamos que Dios nos llamaba a hacer. Y era frustrante no encontrar esas oportunidades porque el dinero siempre era un problema y al final, dedicando tantas horas a trabajar, pues es muy complicado sacar un segundo proyecto, ¿no? Entonces, nació como empresa para autosostenernos y dedicar parte de los recursos a poder apoyar a otros jóvenes en la misma situación. Pero según fue avanzando la cosa, el Señor nos fue mostrando que era más también el momento de... O sea, que como que eso no estaba yendo tanto como pensábamos y que no teníamos que seguir posponiendo hacer música, sino que hacer música era un servicio para Dios y para los creyentes o para que lo escuche desde ahora, ¿no? Entonces, ahora mismo Alma está más en una etapa un poco como de pausa mientras establecemos la parte musical y poco a poco sacamos alguna colección relacionada más con las canciones, ¿no? Entonces, no ha desaparecido, pero está cumpliendo más la función inicial que tuvo de llevarnos más al ministerio. ¿Y el beige? ¿Por qué? O sea, por algo en particular. Porque, por ejemplo, en el videoclip de, Tesoros y en Perdónanos están vestidos de beige. Bueno. Sí. A ver, ha sido más parte... Es curioso, es como se ha vuelto nuestra identidad, pero por causa de la gente, ¿verdad? Porque nos pasa mucho que nos gusta vestir bien y nos gusta pues ir conjuntados, incluso con nuestra hija. Ay, y de hecho a la iglesia, me llegamos los domingos a la iglesia y siempre alguien nos hace algún comentario porque vamos totalmente y nos gusta ir muy, muy idénticos. Y un día fuimos todos de beige y fue como que la gente le hizo mucha gracia. En una boda creo que fue o algo así, empezó la gente a llamarnos pues lo típico, los de beige, los de sin color, los de no sé qué. Ay, sin color. Siempre así. Y ya fue un momento que, pues claro, para nosotros nos gustaba y en el primer videoclip encima grabamos y era de beige, ¿verdad? Porque era justo después del verano, íbamos de beige y ya se reforzó esa identidad. Sí, es como una estética imagen, que es que nos gusta. O sea, nosotros en nuestra casa y tú entras es así, o sea, es todo como colores muy... Y yo creo que en gran parte es que muchas veces hay muchas voces ya en tu cabeza como con 1000 cosas y es como que la parte visual, cuando es más neutral, nos da un poco más de paz. Sí. Y además la gente siempre nos ha dicho, escuchando nuestra música, que les transmite paz. No sé, como que encajaba un poco y nosotros nos sentíamos cómodos en esa estética de forma natural. Sí. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a seguir haciéndolo porque es algo que nos gusta. A veces parece como que un artista es como... A mí es la sensación que me daba, como que una persona cuando de repente empieza pues, a ser artista es como siempre todo muy... como muchos colores o los peinados así muy pintorescos o cosas así. Y nosotros es verdad que hemos tirado a lo opuesto. De hecho, cuanto más... Pero de forma natural, tampoco había una estrategia o algo así. No, de forma natural es lo que nos pedía el cuerpo. Es algo que inició y salió bien. Ha salido bien, y seguirá porque... O sea, es fácil reconocerlos. Sí. Claro. No, pero está muy bien. Bueno, hablando un poco del videoclip. Yo imagino que eres tú la de las ideas. Que dice, tenemos que coger la vasija, romperla, quebrarla, armarla con el barro. Tenemos que mancharnos la cara. Yo creo que eres tú. Pero no. Sí. Estás en lo correcto. Sí, justo... Lo de mancharse la cara sí fue idea mía. Lo de la vasija rompiendo fue idea del equipo. En la reunión de equipo ellos fueron los que propusieron. Yo tenía una idea completamente diferente. De hecho, en la reunión que tuvimos estábamos los dos presentando, casi parecía una presentación de trabajos, ¿verdad? En plan, mira el trabajo que he hecho, mira el videoclip que imagino. Y ellos, mírate el nuestro. Y yo dije, me gusta más el tuyo. Sí. Así que, y en su idea a mí me parecía tan significativo lo de la vasija rompiendo, que fue como, es que totalmente de acuerdo. Así que lo llevamos a cabo gracias a Kesia y muy chulo. Muy Nunca nos ha gustado tampoco la idea de hacer videoclips donde
o sea, como que no encajaba con nosotros el solamente como cantar mucho a cámara y hacer mucho playback. Sí, Queríamos, o bailar, ¿no? claro, Quizá, queríamos como transmitir como historia. O sea, mensaje, al final sí. las dos canciones que hemos sacado que veis con videoclip hablan de nuestras vivencias, ¿no? Y como cosas muy concretas, muy sí. intensas. Y queríamos que el videoclip transmitiese y hubiese una parte más artística, más estética en ese sentido. Entonces, pues un poco también Sí. por esa. Trae cercanía también con la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les digo como espectadora, claro, yo veo una familia, un hogar que muestra como lo de adentro, ¿no? Como lo más profundo del hogar, de la familia, que todo se vive en casa. Y eso refleja y a mí me encanta, porque además que acompaña las letras que son tan profundas y tan reales, que me gustaría entrar un poco en este tema. Em, yo luego les voy a decir, yo como una persona que escucha sus canciones, que no los conoce a ustedes, pero que escucha sus testimonios, lo que yo percibí, pero luego ustedes me dirán, pero este era el mensaje que queríamos No, dar. eso no es. Pero sí es verdad que cada uno tiene el entendimiento según la experiencia que vive también, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si una persona tuvo una pérdida o, no sé, vivió una situación aterradora o depresión o cosas así, cada uno va percibiendo según lo que está viviendo. Pero como yo también fui madre hace poco, lo de tesoros, yo sé que en un momento tú habías sufrido un robo, ¿no? A mí hace poco me robaron el móvil, así que Se lleva muy mal, se lo gestiona muy bien. entiendo. Pero sí es verdad que cuando uno es madre o padre, vive las cosas de una forma muy distinta. Yo lo que percibí fue que tesoros para ustedes tenía un significado y que luego de lo que te pasó a ti, que quiero que cuenten bien esa experiencia de parte de los dos, cómo lo vivió cada uno, tuvo otro significado más profundo. Pero bueno, Sí, quiero que lo cuenten ustedes. sí, yo creo que yo en este caso he vivido todo lo que tiene que ver con tesoros un poco más intensamente, ¿no? Por lo Sí. que tú decías a veces. Primero fue a mí a quien le robaron una mochila que tenía material por valor de 3.000 euros. Bueno. Eso fue terrible. Era además un material que yo compré especialmente como una respuesta del señor. Llegó el dinero para poder grabar música. Esto hace bastantes años, estaba en Estados Unidos. Cuando de repente me lo robaron, fue como que tal y como vino como un regalo del señor, desapareció. Claro. Y yo lo pasé mal. O sea, tuve como un tiempo de luto, entiéndeme, como por algo material, Sí. pero yo lo pasé mal. Y a raíz de eso nació la canción de Tesoros. Y luego años después, cuando Alma estaba más enfilado ya a hacer música y todo esto, terminamos de producir, llevaba produciendo esa canción 4 años, llevábamos trabajando en ella, y era como que ya era el momento, y poco antes, como 2 meses o así antes de que ya era el momento de lanzarla, fue cuando pasó lo de Ada. Bueno, igual un poco más tiempo, pero bueno. Que su parto fue bien y de repente hubo una complicación muy seria en la que llegó un punto que los doctores se la llevaron a quirófano porque no podían solucionarlo y de repente yo me quedé solo con mi bebé ahí y todo el mundo se fue, nadie me explicó nada y yo recuerdo estar convencido de que no iba a volver a ver a mi mujer. Entonces, esa situación, o sea, yo recuerdo caerme al suelo llorando de toda la tensión, de todo lo complicado que fue. Y una médico me dijo, mira, está aquí tu bebé. Yo la cogí en brazos y me senté en una silla llorando. Y en ese momento recuerdo que me vino a la mente, ¿cómo vais a compartir una canción que habla de las pérdidas y de adorarme en las pérdidas si ahora de repente solamente vas a enfadarte conmigo o vas a... y no me vas a adorar en esta situación, ¿no? Y yo recuerdo que vino la canción y en ese momento canté el estribillo, tú diste y tú quitaste. Y no sé cómo explicarlo, pero en el momento además oré y le dije, Señor, si esta es tu voluntad, yo no sé cómo voy a hacer esto. O sea, yo no me veo con fuerza para hacer esto, pero si esta es tu voluntad, yo voy a intentar adorarte. Solo te pido que me des fuerzas. Y en ese momento, de verdad, esto no me... Creo que igual me ha pasado una vez más en la vida, pero de repente mis emociones fue como de un mar en tormenta a calma absoluta. Sin saber qué iba a pasar todavía con mi mujer, sentí una paz que yo creo que nunca había sentido. Y entonces, bueno, y a los 10 minutos o así, después de orar con un amigo que vino a vernos, ya Ada volvió, dijeron que todo estaba bien, ¿no? Y entonces después lo compartimos y es como que Tesoros de repente tomó otro significado completo y luego ha estado presente en situaciones diferentes que hemos ido viviendo de luto o de pérdida, ¿no? Esa es un poco la historia resumida. Yo creo que cuando uno escucha la historia dice, bueno, sí, hubo una situación difícil, pero el Señor hizo el milagro. Pero para los que se están preparando para ser padres o los que ya han sido padres, primero que está el miedo al parto,
¿no? Que tiene que nacer el niño, es tu primera hija. No sé cómo habrá sido el parto, pero sé que el hombre está ahí viendo a su esposa sufrir, siente impotencia, no sabe cómo ayudarla, ¿no? Y la mujer que tiene los dolores y lo único que quiere es que el bebé nazca, verle su carita. Y es como que cuando nace esto, tranquilidad, paz, y de repente... O debería. O debería, Debería exacto. ser. Pero ¿cómo fue? Porque Edén nace... ¿te la pusieron aquí? Sí, que es maravilloso. Sí, te la ponen aquí y tú le ves la carita y no sabes si llorar, si reír, si es como en shock. ¿Y qué? ¿La tienes aquí y luego empiezas a sentir como un dolor? ¿Cómo fue eso? Pues de hecho fue como 1 hora o 2 horas después. 2 horas. Sí, yo tuve un derrame interno y entonces ellos no lo vieron hasta bastante después y ya era como, claro, cuando ya se dieron cuenta ya había sangrado mucho y entonces yo de hecho recuerdo mucho agotamiento físico. Evidentemente acababa de parir, así que era Sí. un agotamiento que yo consideraba normal, pero era además que yo había perdido mucha sangre, entonces cuando empezaron ellos a hacer toda la intervención, sí yo recuerdo pensar en mi cabeza, ay no, otra vez no, y yo no, por favor, la anestesia se había ido, yo ya Ay, notaba no. todo, así que fue pues Dios. igual media hora turbulenta, donde yo notaba todo lo que O me sea, estaban pasamos de estar haciendo. solos y en Sí. silencio a de repente se llenó todo de... Sí, empezaron a entrar y entrar y entrar y entrar médicos y unos me pinchaban en los brazos, en las piernas, otros me Ay, estaban no. intentando... Entonces yo recuerdo estar pensando, Señor, ¿por qué? Si estaba todo perfecto. Y también fue una sensación de tú das y tú quitas, ya está. Gracias porque he tenido un parto precioso, bonito. Me he reído, yo estaba pariendo, me daba la risa, no sé por qué. Guau. Pues fue un parto bonito. Sí, no sé por qué. Yo de hecho soy... Eres así. una de las pocas, te digo, no sé por qué. Me da la risa en Teníamos los música momentos de de alabanza. tensión, teníamos música de Ay, alabanza qué de fondo. lindo. La matrona decía, este parto es perfecto, nunca he Guau. estado en un parto tan perfecto. Mi hija nació, fue un parto velado, entonces ella nació con, pues no rompí la placenta, salió... Ay, así Guau. que no sufrió nada, fue todo como... Y lo dijo, o sea, fue llorando la mujer, además que fue muy emocionante, y dice, madre mía, qué parto más precioso, pudimos testificar, fue como un momento precioso. Sí. Y de repente, todo otra vez, ¡buah! Un cambio brusco. Y recuerdo pensarlo como lo primero que te nace es enfadarte, decir, jope, con lo guay que lo que tenía en las manos y de repente desaparece. Es una sensación así. Entonces sí, pero bueno, esta canción y los testimonios que nos han contado a través de ella, gente que la ha escuchado y todo. Al final se amolda a las vivencias que cada uno tiene. Yo creo que cuando llegan los testimonios de la gente uno dice, ay, ahora entiendo por qué tenía que vivir eso. Ah, que sí, ¿verdad? ¿No? A veces uno no entiende totalmente y luego pasan cosas que... Sí, sí, es verdad. Sí, gracias a Dios nuestra historia acaba bien, pero sí hay historias que nos han contado que te quebrantan, dices, wow. Personas Mucho que lo peores, están que- cantando, que han perdido a sus, pues a sus hijos, o es que cosas El luto al tremendas. final es durísimo y... Sí, nosotros dentro de todo no podemos quejarnos sin duda, estamos muy agradecidos. Bueno, y hace poco salió la canción Perdónanos, también con otro significado muy, muy fuerte, que en lo personal yo creo que la canción Perdónanos no es solamente para la persona de fuera de la iglesia, sino también para las que estamos dentro, porque ¿quién no ha sufrido, no sé, una división en una iglesia, por ejemplo, que es algo terrible, ¿no? Cuántos corazones lastimados, gente que se va, gente que quizás estaba estableciendo y termina perdiéndose. Pero también, bueno, lo que ustedes comentan en la canción, ¿no? Que a veces no logramos mostrar a Jesús tal cual es. Y ahí es donde la gente dice, mira, si quieres háblame de Dios, pero no de la iglesia. No, yo escucho mucho eso, sobre todo en España. Mira, con Dios está bien, pero no con la iglesia. No me invites a la iglesia, pero sí creo en Dios. Es un comentario que llega mucho. ¿Cómo ustedes lo han vivido como para expresarse a través de una canción? ¿Cuento yo? A ver, realmente esta canción empezamos a pensar en la idea cuando nosotros mismos vivimos una situación de, en nuestro caso fue de abuso por parte de una autoridad en una de las iglesias que estuvimos, que estuvimos en una etapa de nuestra vida. Al final, cuando uno vive una situación así, hay daños, hay heridas que se extienden en el tiempo, ¿no? Y nosotros vivimos una crisis de fe grande y nunca recibimos una disculpa o algo así. Tuvimos que sanar un poco en general, ¿no? Como con el Señor y perdonar con el Señor, ¿no? Entonces eso fue complicado y ya empezamos a pensar en la necesidad de que igual que esto nos había pasado a nosotros, muchas veces
nosotros hemos sido quienes han hecho daño, seguro, y en general es algo que pasa mucho, ¿no? Y según han ido pasando los años, han salido otras circunstancias, de otras situaciones de abuso, de dolor por parte de la Iglesia, algunas especialmente recientes en el último año. Entonces como que el Señor empezó a mover en nuestro corazón esta idea de que los creyentes deberíamos tener más una actitud humilde y pedir perdón, que pedir perdón yo creo que es la mayor muestra un poco de humildad y lo que deberíamos vivir todos. No deberíamos igual dar tanto una imagen tanto de una perfección irreal, ¿no? Sino mostrarnos como somos, sentimos, o sea, y decir a la persona a la que hemos hecho daño, sentimos haberte hecho daño, y sentimos no mostrar a Jesús como deberíamos, que es realmente nuestro papel, ¿no? Es una canción hablando desde nosotros, o sea, al final nosotros podemos pedir perdón por nuestra parte, ¿no? Pero soñando que sea un mensaje que la Iglesia se pueda apropiar, o que muchas personas se puedan apropiar en muchos lugares diferentes, ¿no? Porque es una realidad que muchas veces la Iglesia está, o sea, al final la Iglesia está hecha de pecadores y como pecadores hemos hecho daño. Y creo que a veces pedir perdón no es lo único suficiente, pero puede ser un buen inicio. Sí. Bueno, vi que han subido un video a TikTok donde están en la calle con un cartel que dice, no recuerdo bien, pero como si la Iglesia te ha lastimado o algo así, escucha esto, ¿no? Sí. Y luego se ponen los audífonos y imagino que escuchan la canción Perdónanos. Quiero que cuenten esa experiencia, cómo la gente reaccionaba ante eso. La verdad es que igual te sorprende la respuesta. Al principio la gente estaba como enfadada y me sorprendió porque no nos lo esperábamos tampoco nosotros. Es verdad que donde vivimos hay gente de mucho carácter y eso lo admiten ellos también. Entonces salimos a la calle, hacía buen día y pusimos el cartel y lo primero que empezamos a ver fueron caras de desagrado, como si el cartel les molestase. Y de hecho hubo comentarios en voz alta sobre pues menudas horas o ya un poco tarde o comentarios así. Entonces nos sorprendió muchísimo y nos tuvo desanimados pues igual la primera hora que estuvo ahí. ¿Estaban ustedes dos solos estábamos o había los dos más con gente? Eden iba jugando alrededor, pero estábamos los dos solos. Ay, mi ahí vida. expuestos. Ella siempre acompañándolos. Ella siempre, no le queda otra. Sí, Exacto. está perfecto. No le queda otra que estar mi pobre en todo. Y nada, ella estaba jugando, yo le miraba a él porque pensaba, qué tensión estar ahí con el cartel expuesto. Pero justo al final vinieron dos chicas. Una de ellas no era creyente, la otra sí que la conocíamos de la iglesia, fue curioso. Sí, fue como que apareció y la mujer dijo, ¿pero qué hacéis aquí? Y fue como, pues ya nos íbamos, la verdad, porque esto va fatal. Y ella venía con otra chica que ella no es creyente. Entonces fue bonito el momento porque escuchó la canción, esta chica, y empezó a llorar, de golpe, empezó a llorar. Y dijo que le había tocado muchísimo, pero me sorprendió su respuesta. Y fue la persona que sale en el vídeo, es ella. Sí. Sí. Pero fíjate qué hostil era el ambiente, que incluso mientras yo estaba ahí esperando, estaba sentado, Ada escuchó a un chico que decía, ¿y si voy y le empujo? Yo estaba al borde de... Sí, yo estaba al borde de una especie de... Era un mirador. Era un mirador como de 15, 20 metros hacia abajo. Y un chico llegó a decir, ¿y si voy y le empujo? Había gente muy enfadada. La gente está muy enfadada y cuando hemos estado subiendo vídeos sobre este tema, lo hemos visto en redes sociales. Y bueno, oye, también ha sido emocionante como poder leerles, responderles, hablar con ellos. Hemos tenido muchísimos mensajes más de los que imaginábamos de gente que nos ha contado sus testimonios de sus razones de enfado y han podido desahogarse y comprendo que cuando hay una herida abierta, pues tu reacción, cuando alguien te pide perdón, yo entiendo que tu reacción al principio es saltar, pero nos ha abierto sin duda algunas puertas para poder hablar con mucha gente y tenemos que esperar como iglesia un poco eso, yo creo. La gente si está tan dolida, cuando pidamos perdón no todo el mundo lo va a querer aceptar hasta que vean que es real, pero creo que es un mensaje que tenemos que mantener en el tiempo y ojalá que sí, que de verdad lo que te decía antes, que como iglesia podamos decir esto. Bueno, yo creo que es un proceso también, pero que ustedes con eso provocaron algo. Yo creo que cuando alguien provoca algo es donde Dios se empieza a mover. Entonces, con esto que ustedes están provocando, yo creo que el corazón de la gente cada vez se va a ir ablandando más. Sí, es verdad que al inicio empiezan como... el cartel decía la palabra iglesia, ¿o no? Sí. Es por eso, es por la palabra iglesia, que no sé, es como que aterra a la gente. Pero sí es verdad que siempre hay una historia detrás. Claro. No, es que yo no quiero ir a la iglesia, o incluso la gente que dice no creo en Dios, hay una historia detrás que se enojaron, porque dicen que vivieron una injusticia.
pero es ahí donde nosotros que tenemos el Ministerio de la Reconciliación vamos a poder ir trabajando de a poco. ¿Proyectos a futuro, proyectos a presente, recientes que quieran contar? Bueno, ahora mismo estamos a punto de terminar otra canción que estamos haciendo, que estamos muy contentos. ¿Algún adelanto? Pues algo hay en Instagram, porque de hecho esta canción ya la cantamos en la Catedral de Burgos, ahí en la plaza de la Catedral. Qué Y sí fue una linda. canción que Dani compuso especialmente para ese momento. Nos dieron la oportunidad de poder cantar ahí y a Dani le nació cantar pensando un poco en la gente de ahí, que nos iba a estar escuchando. Más y dirigido fue muy a emocionante. esas personas que necesitan recordar qué es el amor de verdad. Y habla un poco de cómo muchas veces se habla de un amor tóxico o algo así, pero el amor de Jesús es todo lo contrario. Entonces es un poco, recuerda un poco eso. Así que seguramente que va a salir, si Dios quiere, a lo largo de este año. Y vamos a estar haciendo bastante música en general. Queremos mostrarnos también con covers de gente y encontrar pues conexiones, sinergia con otros artistas. Así que creo que va a ser un año de más música que todos los que hemos hecho anteriormente. Así que estamos bastante ilusionados. Sí. Ahora que me acuerdo, tenía curiosidad de algo. A la hora de elegir un cover, ¿es porque les gusta el artista, la canción, el mensaje? Sí, eso ¿Cómo es? seguro. Nos tiene que gustar la canción. Sí. Eso sí. No sé. Yo creo Bueno, que sí. es eso, es que nos gusta la canción. Sobre todo es cuando escuchamos una canción que dices, wow. O sea, conectan con la conectamos canción. con la Sí, y canción, también sí. hay veces que conectas con un artista especialmente, igual no le conoces, pero ves lo que hace y te apetece como probar su canción en tu estilo. Pues no sé, un poco... No tenemos una regla concreta, la verdad. No. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Uno de los objetivos que tenemos a través de estos podcasts es poder animar también a las personas, a los jóvenes que tienen el sueño de poder también mostrar su música, mostrar sus talentos, lo que les gusta. Quiero que les den algún consejo a aquellos que están ahí quizás cuando ustedes comenzaron, están ahí ellos recién con sus primeros inicios. Wow. ¿Qué cámara miro? ¿Esta? Mira, yo os animo muchísimo, de verdad, a ser constantes. Creo que eso sería algo que habría que hacer en cualquier proyecto. La constancia es clave, ¿verdad? El empezar algo, crearse un plan, trabajarse bien una estructura, unos pasos que tú sepas que tienes que seguir y luego hacerlos y llevarlos adelante con mucha constancia. Para mí eso es clave. Y creo que esa constancia, como decía Dani, muchas veces se consigue en las fuerzas de Dios porque a veces las tuyas van a fallar. Es que pasa muchísimo. Puedes ser la persona más organizada del mundo, más estructurada del mundo, tener las agendas ya a tope de orden y tus fuerzas van a fallar. Y ahí es de verdad donde os animamos, ¿verdad? A tirar de esas fuerzas que solo Dios puede dar y sí. No sé si tú quieres. Y yo lo que diría en general es que la visión que Dios nos da es algo único y concreto que nadie más tiene ni nadie más puede desarrollar de la manera en la que esa persona puede hacerlo, de la forma en la que tú puedes hacerlo, y por eso es tan valioso. Entonces no tenemos que quitarle valor ni dejarlo a un lado, sino que la visión que Dios nos ha dado por algo, tenemos un propósito y es en ese sentido que tenemos que seguirlo y obedecerle. Y ya veremos los frutos que Él quiera darnos cuando Él nos los quiera dar, si nos los da. Bueno, yo creo que el consejo será muy bien recibido. Muchas gracias, chicos. A vosotros, Ay, un a vosotros. placer, un placer. Sí.